una serie de reconocimientos honoríficos y luego vamos a hacer también una serie de agradecimientos más puntuales, porque hay personas que esos talentos que nos da Dios los pone al servicio del camino y hay que agradecer esos talentos y de alguna manera hay que nominarlos. Oye, que vienen los peregrinos, que vienen en bicicleta, que vienen en sillas de ruedas, que vienen andando, que vienen, siempre que podemos intentamos acoger a los peregrinos. Y mostrar el suport de turisme de la diputació estem donant a la propia d'iniciativa. Pues mi homenaje en este pequeño acto y me gustaría dedicarle este reconocimiento al señor Carlos Santiago. Santo Cáliz hay uno y gracias a Dios está en Valencia. Esto requiere que nos unamos todos, nos dejemos nuestras diferencias al lado. Es algo que nos une absolutamente a todos y es un ejemplo para todos los ciudadanos de Valencia y la unión. Y efectivamente, como han dicho los compañeros de corporación, la unión, ¿no? La unión en torno al Santo Grial, en torno al Santo Cáliz es fundamental. Los sacerdotes que desde el silencio, sobre todo en esta situación de pandemia, que estaban en hospitales, en residencias, sin llamar la atención, han hecho tanto y tanto. Con bondad y sobre todo para no dejar de proclamar que la reliquia más importante de la cristiandad está aquí en la capital del Turia, en Valencia. Es un orgullo para todos. Ante todo, muchas gracias a mi querida amiga Ana Mafe y a toda la Junta Directiva que presides. Que el mundo venga aquí a esta capilla de Santo Cáliz a adorarlo, a verlo y un camino, valga la redundancia, ideal para ello es el camino del Santo Grial. Bueno, pues es un activo que tenemos tanto a nivel de peregrinación como a nivel turístico. Los valores que reúne el Santo Cáliz, yo que soy valenciana, intento que de alguna forma también se enmarquen dentro de lo que es esta maravillosa tierra que es la nuestra. Como cadetes del Camino del Santo Grial y guardianes del Camino del Santo Grial estamos orgullosos y allí donde se nos llame y donde se nos reclame iremos con un honor y con la cabeza bien alta. Cosas esotéricas, oigan, todos cuentos, pero si se acercan aquí, a lo mejor reciben una llamada de la copa, les toca el corazón y cambian de manera de pensar. Muchas gracias. Pero me parece más atónito, me parece más sorprendente que no haya una división entre los valencianos, o sea, es una cosa sorprendente. Qué bien, o sea, a lo mejor es el principio de una nueva era, ¿no? Donde en vez de pegarnos, pues empujamos todos en la misma dirección. También les deseo muchísimos éxitos y que el camino del Santo Grial sea una realidad que dure muchísimos años, siglos, que se perpetúe en el tiempo. Y sobre todo a mi padre también, que es el que imbuyó también el amor también al Santo Cáliz. Muchas gracias. Gracias a la cesión del Camino Santo Grial me trae este premio. En la pandemia trabajo mucho en traer mascarillas
para ayudar a los valencianos, porque para él también se siente como un valenciano aquí. Preservar el patrimonio es importantísimo. Si no preservamos el patrimonio no tendremos nada que transmitir. Él es el alma de un pueblo. Pero no basta ser custodios de antigüedades. Es necesario que ellas nos expresen la fe y que provoquen sentimientos de apertura a la fe de todas las personas que vienen, es decir, sembrar el Evangelio. Hablar de Wenceslao Soto es hablar de una primera figura, un español que es ni más ni menos, lo ha dicho Ana muy bien en latín, y la Iglesia lo entiende, y yo todavía estudié latín, pero es el director del archivo de los jesuitas en Roma. Nosotros seguimos apostando por la ruta del Camino del Santo Grial como eje vertebrador de la Comunidad Valenciana. Todo lo que ya se ha dicho esta mañana como eje vertebrador, turismo y demás, y por ello seguiremos apostando. Gracias por el reconocimiento y se lo llegan también al resto de los miembros de la Junta. Solamente es que era una mujer muy cercana, muy dadiva, en un gran corazón, que siempre trabajaba sin descanso por el bien, para el bien y sobre todo el bien.